Vamos a hablar entonces sobre la fiesta de la Natividad de María. Primero hablarles por qué se celebra el 8 de septiembre. Mire pues, usted se sabe cuándo es la Inmaculada Concepción. 8 de diciembre. Vale. ¿Eso qué significa? Bueno, hagamos cuentas. 8 de enero sería un mes. Febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses, ¿sí? Junio, julio, agosto y hoy sí, septiembre. 9 meses después de la concepción, ¿qué sucede? Un nacimiento, ¿verdad? Y cuando una persona nace, cada vez que se vuelve a pasar por la fecha donde una persona nace, se le celebra su cumpleaños. Es así de fácil, ¿verdad? Y por eso nosotros el 8 de septiembre vamos a celebrar el cumpleaños de la Virgen María. Antes de hablarles de esta fiesta tan importante, déjeme decirle que en la iglesia hay 4 tipos de celebraciones. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de celebraciones hay? 4. El rango más alto de las celebraciones, es decir, las celebraciones más importantes, son las que se llaman solemnidades. ¿Cómo se llaman? Solemnidades. ¿Qué son las solemnidades? Pues son las celebraciones reservadas a los misterios más importantes de la fe. Por ejemplo, por poner algunas, la Pascua de Resurrección es una solemnidad, ¿sí? La más importante. De ahí podríamos mencionar, por ejemplo, Pentecostés es una solemnidad. La mismísima Inmaculada Concepción es una solemnidad. Características de las solemnidades, por ejemplo, y la Inmaculada Concepción, que ya dijimos que es el 8 de diciembre, ¿verdad? Vale. Si un 8 de diciembre cae lunes, y usted es una persona que está acostumbrada a ir a misa todos los días, se va a dar cuenta de una cosa. Los domingos hay 2 lecturas, Salmo y Evangelio y Gloria, y credo después de la homilía. Si va a misa entre semanas, se va a dar cuenta de una cosa, solo hay una lectura, Salmo, Evangelio. No hay gloria, no hay credo, a veces no hay ni homilía, ¿sí? En las solemnidades, aunque caiga lunes o miércoles, es como que fuera domingo, ¿sí? Y hay 2 lecturas, hay gloria, hay credo, ¿sí? Son algunas de las características para que cuando usted vaya a misa se dé cuenta. Se consideran las solemnidades que también son fiestas de guardar, como la Inmaculada Concepción es fiesta de guardar, o sea, es obligatorio ir a misa como que fuera domingo, porque la misa se celebra como que fuera domingo. De hecho, litúrgicamente es domingo, ¿sí? Característica de las solemnidades. El otro rango que le sigue a las solemnidades son las fiestas, ¿sí? El cumpleaños de la Virgen María se considera una fiesta. Las fiestas también conmemoran algún misterio de la vida de Jesús o algún título que se le atribuye a Jesús. También puede ser a la Virgen María o puede ser a los santos, especialmente a los de mayor importancia, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, los evangelistas y algunos otros santos. Las memorias es otro tipo de celebración que tenemos en la iglesia. Y las memorias se celebran, por ejemplo, para recordar precisamente la vida de los santos. Por eso también se les llama memorias de los santos. Por ejemplo, San Francisco de Asís, que ya viene San Francisco de Asís. Es que 4 de octubre, ¿verdad? ¿Sí? 4 de octubre. Va. Eso sería una memoria, por ejemplo, ¿sí? Y también están las ferias, ¿sí? La palabra feriado viene de feria y la palabra feria viene de esa celebración católica, ¿sí? Hay gente que piensa que la feria son las ruedas de juegos, ¿verdad? Y las ventas de ¿cómo se llama esto? De plataninas y de churros que a veces se dan en algunos lugares. Bueno, ¿por qué se hace eso? Eso es motivado por la feria religiosa. La feria es una celebración religiosa y generalmente es un tiempo que se extiende después de alguna celebración importante. Amén, hermanas. Va, entonces, el cumpleaños de la Virgen María tendría el rango de fiesta. ¿Qué es el rango de la celebración del cumpleaños de la Virgen María? Fiesta. Va. Una vez explicado eso, pasemos al tema.
Una pregunta que podrían hacerse algunos es, hermanito, mire, yo expliqué por qué el 8 de septiembre celebramos el cumpleaños de la Virgen María, 9 meses después de la Inmaculada Concepción. Que nadie vaya a creer, hermano, y mire, el cumpleaños de la Virgen María es el 8 de septiembre porque en alguna excavación arqueológica encontraron el DPI de la Virgen María y cabal ahí decía su fecha de nacimiento. No, nosotros no celebramos la fecha del nacimiento. ¿Por qué no celebramos la fecha? Porque no la conocemos, ¿sí? Pero lo importante no es celebrar la fecha. Lo importante es celebrar el hecho. Lo importante es celebrar el acontecimiento que la Virgen María nació, ¿sí? Pregunto, hermanas, ¿nació la Virgen María, sí o no? Pues sí. Si Jesús tuvo mamá, ¿cómo se llama la mamá de Jesús? María. Jesús es Dios, ¿verdad? Y María es mamá de Jesús. Y Jesús es Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios. La Virgen María nació y trajo al mundo a Jesús, nuestro Salvador. Ahí estamos claritos, no hay pierde, ¿verdad? Si la Virgen María nació, ¿tendrá derecho a que le celebremos su cumpleaños? Pues sí. Yo no sé si alguna vez uno de ustedes ha adoptado un hijo. Yo no he adoptado. Me gustaría. Yo no sé si alguna de ustedes ha adoptado algún hijo. Pero en muchos casos de adopción le entregan a las personas un bebé o un niño que no se sabe con exactitud cuándo nació, porque a veces los encuentran en los basureros. ¿Ha oído usted esos casos? Tristemente, el típico caso que los dejan en las puertas de los orfanatorios o de las iglesias, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces de ese muchachito no se sabe la fecha de nacimiento. De hecho, se le calcula más o menos la edad, ¿sí? Al tanteo se le calcula la edad. Imaginémonos que usted adopta un muchachito, usted adopta un bebé, un niño, y usted no sabe cuándo nació ese niño. Usted sería capaz de decirle a ese niño: hijo, mira, pues tú mirás que a todos los niños del mundo le celebran su cumpleaños. ¿Por qué se lo celebran? Porque se sabe la fecha que ellos nacieron. Como de ti no sabemos la fecha, a ti nunca jamás en la vida te celebraremos un cumpleaños. ¿Así le diría usted a un niño? No. ¿Qué haría usted? Una fecha simbólica, aproximada. Si le dicen: mire, este niño tiene como 2 años, bueno, yo lo recibí el 15 de agosto. Bueno, entonces quitémosle 2 años, ¿verdad? Y esa va a ser su fecha de nacimiento, ¿sí? Y mi hijo, como yo te recibí el 15 de agosto, ese día yo te celebro tu cumpleaños. Así de sencillo. Lo importante no es celebrar la fecha. Lo importante es celebrar el hecho, el acontecimiento que Jesús nació. Por eso alguna persona podría tener la duda: hermano, mire, disculpe, ¿y será que el nacimiento de la Virgen María está en la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que encontramos en la Biblia el pasaje donde la Virgen María nació? No. Y entonces algún hermanito protestante podría decirnos: ya ve, usted celebra algo que no es bíblico. A ver, espérese. El nacimiento de la Virgen María no está en la Biblia, no. Pero nació, sí. ¿Y María es un personaje bíblico, sí o no? Entonces, ¿tendrá que ver esa celebración algo con la Biblia? Pues sí, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, ya les expliqué, al no saber la fecha, pues ponemos una, ¿sí? Por otro lado, los católicos, queridos hermanos, no necesitamos que todo esté en la Biblia. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Los católicos no necesitamos que todo esté en la Biblia, ¿sí? No necesitamos que todo esté en la Biblia. ¿Por qué? Porque la fuente de nuestra fe no es solamente la Escritura, para que usted lo sepa, ¿sí? Los protestantes, ellos dicen que sí, que su única fuente de revelación es la Biblia, y encima tienen una Biblia mutilada porque les hacen falta libros, ¿verdad? Martín Lutero quería eliminar el libro del Apocalipsis, para que usted sepa,
porque no lo entendía. Quería eliminar, por ejemplo, la carta del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago dice que las obras son necesarias para salvarse. Y los protestantes defienden que las obras no son necesarias. Entonces quería eliminar la carta de Santiago. Una cosa que sí logró eliminar es el libro de los Macabeos, en donde hay una clara alusión al purgatorio, por ejemplo, porque ahí los Macabeos interceden por las almas de los difuntos. ¿Sí? Entonces ellos dicen que creen solo en la Biblia, pero encima creen en una Biblia mutilada, en una Biblia que le han quitado libros. ¿Sí? Pero de todas maneras nosotros creemos en la Biblia, por supuesto, en los 73 libros de la Biblia, creemos por supuesto que sí, pero no solamente es la única fuente de fe, también creemos en la sagrada tradición. ¿Sí? ¿Qué es la sagrada tradición? La sagrada tradición, queridas hermanas o queridos hermanos, no es la tradición de ir a ver el 15 de enero al Señor de Esquipulas, ¿sí? Eso no es la sagrada tradición, eso es una tradición, ¿sí? La sagrada tradición es lo siguiente. Dice el final, el epílogo se llama, el epílogo se dice, del Evangelio según San Juan, dice: muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Y dice San Juan: y yo calculo que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en las bibliotecas del mundo todo lo que Jesús hizo y dijo. Es decir, Jesús hizo muchas cosas que no quedaron escritas, ¿dónde? En la Biblia. ¿Pero las hizo o no las hizo? Las hizo. ¿Y dónde quedó eso registrado? En la tradición. ¿Y qué es la tradición? Que Pablo, por ejemplo, o Pedro, o la Virgen María, ¿sí?, los que fueron testigos de los acontecimientos de la salvación, les fueron contando a sus hijos, por ejemplo. Bueno, la Virgen María, saben que no tuvo más hijos. Todos los demás hijos de la Virgen María son hijos adoptivos. Amén. Levanten la mano los hijos de la Virgen María. Todos nosotros. Mire pues. Entonces la gente le iba contando, ¿verdad? Se iba a morir algún apóstol, algún discípulo, algún testigo de algún acontecimiento, y como no había quedado algunas cosas escritas, lo contaban, y estos se los contaban a otros, y estos a otros, y así con los concilios, poco a poco, la doctrina que se extraía de esa tradición fue quedando por escrita. Pero ese es un proceso que ha llevado muchísimos años. El último concilio se celebró en 1962, del 62 al 65, si no me falla la memoria, ¿verdad? Es como los abuelitos. ¿Cuántos conocieron a sus abuelitos? Levanten la mano. ¿Y cuántos sus abuelitos les contaron historias? A todos nosotros, los abuelitos les encanta contar sus aventuras de cuando ellos eran niños. ¿Cuántos se enteraron del mito de la Llorona por los abuelitos? ¿Todos? ¿A cuánto les daba miedo el sombrerón o el cadejo? Por culpa de las historias que contaban los abuelitos. Yo le garantizo que usted de niña, usted no agarró un libro y empezó a leer La Llorona, ¿verdad? Capítulo 1, ¿verdad que no fue así? ¿Quién le contó de La Llorona? El abuelo, la abuela, del sombrerón, del cadejo, de esos espantos, ¿verdad? Del folclore guatemalteco. Hasta que vino alguien y lo puso por escrito. ¿Cómo se llama ese alguien que puso por escrito las historias de espantos del folclore guatemalteco? Don Héctor Gaitán, que el Señor lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Algo así pasó con la tradición. Nada más que lo que se cuenta en la tradición no es la Llorona, ¿verdad ustedes? Lo que se cuenta en la sagrada tradición son aquellas cosas que dice San Juan que Jesús hizo, pero que ya no quedaron escritas. Por ejemplo, la institución del matrimonio. Eso no está escrito en la Biblia, pero sabemos que Jesús lo instituyó. ¿Por qué lo sabemos? Por la sagrada tradición. ¿Sí? Y así podríamos hablar de otras cosas. Además de la sagrada tradición, además de la escritura, nosotros tenemos el magisterio de la iglesia, que nos explica a nosotros la escritura
que nos explica la Biblia, que nos explica la tradición. Tenemos el magisterio de la iglesia que interpreta, que nos dice la manera correcta de interpretar las escrituras, que nos enseña la manera correcta. Si a usted le interesa meterse más, por ejemplo, en el mundo de la Biblia, le recomiendo leerse la Constitución Dogmática Dei Verbum, por ejemplo, del Concilio Vaticano II. Usted dice, hermano, ¿y dónde el magisterio me explica eso? Pues en la Dei Verbum. ¿Es difícil leerla? Pues sí. Pues es difícil, es que es un documento para adultos, católicos, formados y que se quieren formar. Algún esfuerzo hay que hacer, queridos hermanos. ¿Cómo funciona el magisterio? Ejemplo. Llegan los niños al aula de la escuela y no hay maestro. ¿Cómo se llama el conjunto de maestros ustedes? Dígame usted, ¿cómo se llama el conjunto de maestros? Claustro de maestros, pero en una sola palabra. Docentes, otra palabra. La he estado a repetir en los últimos 3 minutos. Magisterio o adulterio, dijo. ¿Cómo fue que dijo? Magisterio, ¿verdad? Va. Es que uno tiene que verificar lo que uno oye, fíjese, no vaya a hacer. Magisterio, va. No llegó el maestro, o sea, los niños ese día no tienen magisterio. Y como no tiene magisterio, un niño dice, bueno muchacho, yo sí vine a la escuela a estudiar, así que hagamos unas operaciones matemáticas, dice él, ¿verdad? Y viene y pone en la pizarra, niños chiquitos, ¿verdad? De primaria, 2 más 2. Contesten pues, y aquí vienen los niños, agarran su cuaderno, ponen 2 más 2. 2 más 2, ¿cuánto es, hermanas? 4, vaya. Pero viene otro niño y escribe en su cuaderno 2 más 2, 22. Y viene el otro y le dice, no, así no es. Bien, un 2 y otro 2, 22. No, le dice, es que estamos sumando. Vaya, así es, un 2 y otro 2 son 22. No, son 4. ¿Y por qué? Y empiezan a discutir. Y nadie sabe quién tiene la verdad hasta que de repente aparece el maestro, que es el que sí sabe, y él va a decir quién de los dos tiene la verdad, el que dijo 22 o el que dijo 4. Y dice el maestro, este niño tiene la verdad, 2 y 2 son 4. Los protestantes, como no tienen magisterio, no tienen papa, no tienen jerarquía, no tienen obispos, entonces un protestante puede decir que 2 y 2 son 22. Un protestante puede decir que María tuvo más hijos, puede decir que el matrimonio, pues si usted se enamora de otra señora, se puede ir a casar con esa otra señora, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, y como usted quiere una nueva señora, ¿verdad? Así lo explican los protestantes, porque no tienen magisterio, no tienen quien les diga cómo es la cosa de verdad, ¿sí? Nosotros tenemos magisterio. Y el ejemplo del pizarrón, el niño puso 2 más 2 y no puso la respuesta. ¿Necesitamos que la respuesta esté en el pizarrón para saber que son 4? No, ya se sabe que son 4, aunque ahí no diga 4. Así pasa con la Biblia. No todo tiene que estar en la Biblia. Hay cosas que se pueden deducir de la escritura. Amén, hermanos. Bueno, entonces como María nació, y como no necesitamos que todo esté en la Biblia, y que como vamos a celebrar el hecho, el acontecimiento de que es el cumpleaños de la Virgen María, la pregunta que puede surgir es, hermano, ¿y cómo celebramos el cumpleaños de la Virgen? A mí me gusta decir esta frase un poco provocativa, un poco dura, para apoyar un poco el amor propio de la gente. Todo hijo bien nacido le celebra el cumpleaños a su madre, ¿sí o no? A ver, dígalo conmigo. Todo hijo bien nacido le celebra el cumpleaños a su madre. O sea que si usted no le celebra el cumpleaños a su madre, no me conteste. ¿Y cómo se lo celebramos, hermano? Mire, ¿será que la llevamos a comer a la Virgen? Yo digo que va a estar muy ocupada ese día. Mire, ¿será que le regalamos un su horno microondas a la Virgencita? No. Bueno, ¿cómo podemos celebrarlo entonces?
¿Cómo celebra? Como cuando celebra, por ejemplo, el cumpleaños de una madre. ¿Sí? Por ejemplo, cuando es el cumpleaños de una mamá, ¿comen frijoles? ¿Eso comen ustedes? No. ¿Qué comen? Una especial. Flores, rosas. Mire, la hermana ya va dando una comida especial y hay que llevarle flores. Va. ¿Qué podemos? Un pastel. Muy bien. ¿Qué podemos hacer el domingo para celebrar el cumpleaños de la Virgen? Uno, haga una comida especial en su casa. Número 1. Número 2, si va a comer con la Virgen María, en la mesa ponga una imagen de la Virgen. Pues ni modo que ella viendo que nosotros comemos, ¿verdad? O sea, es simbólico, pero ponga una imagen de la Virgen en la mesa, ¿sí? Y haga una comidita especial según sus capacidades. Número 2, dice que a las mujeres les encantan las flores. Levanten la mano las mujeres que les encantan las flores y que su marido infeliz tiene ya ratos que no le lleva, pero les encanta. De que les encanta, les encantan. Vale. A la Virgen María también le encantan las flores. Entonces puede hacerle un arreglito de flores a esa imagen. 1. 2, las flores favoritas de la Virgen María son las rosas. ¿Sí? Por ejemplo, en la aparición de Guadalupe, lo que llevaba San Juan Diego en su tilma, en su manto, ¿qué eran? Rosas. ¿Sí? Vale. ¿Cuáles son las rosas que la Virgen más, las rosas que la Virgen más prefiere? Las del rosario. ¿Sabe qué significa rosario? Rosario significa corona de rosas. Cada Ave María del rosario es una rosa. Usted le va a regalar un rosario a su mamá este 8 de septiembre. Sí. Ah, vaya. Ay, hermano, pero qué aburrido el rosario. Hay gente que así dice. ¿Y por qué lo reza? ¿Por qué lo rezan ustedes? Porque nos gusta. ¿Y usted por qué no lo reza? Porque me aburro. No se aburra. O sea, no se aburra de aburrirse, no de aburrarse. Oye, mire pues, usted cuando va donde el médico se aburre. Sí, se aburrió estar esperando, ¿verdad? Sí, pero es para su bien. Sí, puede ser que alguien que no tenga la costumbre se aburra del rosario. Sí, cuando le agarre el gusto ya no se va a aburrir, ¿verdad? Entonces reza el rosario. ¿Qué otro regalo podemos hacer a la Virgen María? Mire pues, una cosa que podemos hacer es hacer una obra de misericordia, hacer un acto de caridad. Eso también, con eso vamos a agradar mucho a la Virgen María. ¿Qué acto de caridad? Visite a un enfermo, socorra a un pobre, visite a una persona solitaria, triste, abandonada, haga algo por alguien. Amén. Y número 3, a la Virgen le encanta una cosa. ¿Le encanta qué cosa? Bueno, que le canten, cántele a la Virgen, cántenle, sí, cántenle aquellos alabados de las abuelitas. A mí me fascinan. Yo le confieso una cosa. Si a mí me ponen a elegir entre el granito de mostaza y ya llegó el Espíritu Santo, que son canciones bonitas, yo no digo que no, pero yo prefiero 100 veces los alabados de las abuelitas. Me gustan mucho más. ¿Estoy diciendo que los otros cantos son malos? No, no son malos. ¿Estoy diciendo que son feos? No, no son feos. Lo que estoy diciendo es que yo prefiero los cantos viejitos de las abuelitas. ¿Sí? Yo te saludo, Reina del cielo, dulce consuelo del corazón. Dulce consuelo del corazón. Qué bonito, ¿verdad ustedes? Es que son cantos preciosos, ¿sí? Y así hay un montón. Cántele, a la Virgen cántele. Amén. Y por último le doy otra recomendación. Ese día rece por las almas del purgatorio. Hay una advocación que está
muy pendiente, digámoslo así, de las almas del purgatorio, es Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? La Señora del Carmen intercede mucho por las almas del purgatorio y nosotros debemos interceder por las almas del purgatorio. Ese día rece su rosario por las almas del purgatorio, ya que nosotros difícilmente oramos sin pedir, ¿verdad? Ustedes casi nunca oramos sin pedir, ¿verdad? Pero ese día no pidamos por nosotros, pidamos por las almas del purgatorio, pidamos por la conversión de los pecadores. La Virgen María en Fátima dijo que muchas almas se van al infierno porque no hay quien ore por ellas. Y la Virgen de Fátima pidió que rezáramos el rosario para que en el mundo hubiera paz, queridas hermanas. Entonces hagamos ese acto ese día, amén. Se le queda lo que hay que hacer el domingo, además de ir a misa. Por lógica, es que encima va a caer domingo, o sea, va a ser un día especial, va a ser un día maravilloso, precioso. Aproveche a hacer algo con sus hijos, aproveche a hacer algo con los nietos. Enséñele a sus hijos, a sus nietos a tenerle amor, respeto, veneración a la Santísima Virgen. Puede ir a visitar alguna iglesia donde ella sea patrona, por ejemplo, ¿sí? Es otra cosa que puede hacer, ¿sí? Y enséñele a los hijos, a los nietos a honrar a su verdadera madre. Amén, queridas hermanas, porque todo hijo bien nacido, ¿qué hace? Y el que no celebra, que Dios le bendiga, ¿verdad? Bueno, queridas hermanas, pongámonos de pie y pidámosle a la Virgen María que nos dé la capacidad de ese día celebrarle como ella se merece. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.